Buenas. Mi ponencia va a ir enfocada a la nueva ley de inversión extranjera y la vulneración de derechos humanos, prestando especial atención a los derechos de los inversionistas y los cubanos residentes en Cuba. Hasta hace muy poco tiempo regía la percepción de que proteger los derechos humanos era un terreno que pertenecía exclusivamente a los estados y que las empresas o inversionistas extranjeros debían... ¿Se oye? No, todavía. No. A ver, igual si movemos el micrófono. ¿Así? Así. ¿Eso es muy molesto o no? No, así Ok. está bien. ¿Me escuchan? Como les decía, hasta hace muy poco tiempo regía la percepción de que proteger los derechos humanos era un terreno que pertenecía exclusivamente a los estados y que las empresas o inversionistas extranjeros debían limitarse únicamente a respetar las legislaciones nacionales de los países en que operaban. Hoy en día son muchas las empresas, las inversiones, que reconocen que respetar los derechos humanos debe ser una parte esencial de su responsabilidad social. No solo porque es la manera correcta de proceder desde un punto de vista ético, sino porque proteger los derechos humanos revierte positivamente en los negocios y en la sociedad. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se refiere a que las empresas debieran evitar ocasionar impactos negativos en los derechos de otros y remediar esos impactos en caso de que ocurran, no solo como resultado de sus propias actividades, sino como relación con otros actores. Ahora, ¿cómo lograr esto? Si en el caso de la Ley 118, Ley de Inversión Extranjera, aprobada el pasado 29 de marzo de 2014, no está enfocada directamente a la protección de los derechos humanos. Según su primer artículo, el objeto primario es establecer el marco legal de la inversión extranjera en el territorio nacional sobre la base del respeto a la ley, la soberanía, independencia de la nación y el beneficio mutuo para contribuir a nuestro desarrollo económico en función de una sociedad socialista, próspera y sostenible. Ahora, la nueva ley de inversión extranjera constituye un instrumento del gobierno cubano destinado a obtener capital extranjero, mercados y espacios de expansión económica, negando a los ciudadanos potestades y espacios que por su propio derecho le corresponden. La crisis irreversible del modelo económico cubano ha obligado a buscar novedosas vías de estructuración económica, pero a la hora de abrir estas nuevas expectativas de participación empresarial no estatal, los ciudadanos quedan excluidos sin una razón lógica ni convincente. Con este diseño, las autoridades cubanas mantienen un sistema en que los ciudadanos cubanos tienen supuestamente legitimidad civil y derechos de participación política, entre otros, pero al carecer de recursos y sólidas bases económicas es uno de los factores que les imposibilita cuestionar e influir efectivamente en el poder vigente. Aunque la nueva ley ofrece como que tentadoras ventajas fiscales y económicas, en Cuba no hay suficientes garantías jurídicas para que los intereses empresariales ni para la protección de las ganancias. De hecho, son varios los inversionistas extranjeros que después de varios años de colaborar con la supervivencia económica de las autoridades cubanas han sido víctimas del despojo por parte de sus socios. Además de la ausencia de garantías jurídicas, los inversionistas extranjeros deben enfrentar la debilidad e ineficacia de los sectores de la debilitada economía cubana, como la producción agrícola, materias primas, entre otros, la inexistencia de un mercado interno, el bajísimo poder adquisitivo de la población, los retrasos tecnológicos y las enormes atrofias de la dinámica empresarial, lo cual se une a las enormes limitaciones impuestas a la utilización de la fuerza de trabajo fuertemente controlada y condicionada. Según fuentes gubernamentales, los únicos riesgos que tiene el inversionista extranjero están fundamentalmente determinados por causas ajenas. Entonces continúa esta negación de los problemas que pueden existir en el terreno interno, como por ejemplo pudiera ser el embargo de Estados Unidos, mientras en el interno, según las fuentes oficiales, existe un clima favorable para el establecimiento del inversionista en Cuba. Ciertamente, la estrategia del gobierno en este sentido es única para que funcione el puerto de Mariel, la termoeléctrica de Cienfuegos. Necesito tomar un poco de agua. Gracias.
Como les decía, la estrategia del gobierno es única para que funcione el puerto de Mariel, la termoeléctrica de Cienfuegos, la ampliación del aeropuerto de Santiago de Cuba, entre otros proyectos. Así deben concentrarse en que suspendan la posición común y el embargo económico, de lo contrario estas inversiones no serían del todo efectivas. Con respecto a los derechos del inversionista, la anterior ley de inversión extranjera, ley 77 de 1995, supuestamente se adoptó también para brindar seguridad al inversionista extranjero y lograr mayor eficiencia productiva, así como mejoramiento de los servicios. Pero, tras años de su derogación, luego de casi 20 años de su puesta en vigor, no se ha podido comprobar realmente el bienestar del pueblo cubano. Atendiendo a la seguridad jurídica de los inversionistas, también las cifras hablan por sí solas. De las casi 400 empresas mixtas que existían en el periodo del 2000 a 2002, apenas si quedan unas 200 actualmente, porque el gobierno nunca ha permitido a los inversores controlar sus propios proyectos, reservando al Estado una participación mayoritaria. De igual modo, el gobierno se ha esforzado por no autorizar inversiones de gran volumen pertenecientes a un solo extranjero para impedir pequeñas fortunas individuales. En la actualidad, también la deuda del gobierno cubano con inversionistas extranjeros ha causado que estos tengan que abandonar la isla sin ninguna otra opción. Respecto al marco legal, en este sentido, de la nueva ley de inversiones, se dedica un capítulo a las garantías de los inversionistas, pero deja abierta aún la posibilidad de expropiación de las inversiones, siempre que se ejecute por motivos de utilidad pública o interés social, que ha sido un argumento empleado históricamente y que ha dado lugar a que con estas interpretaciones amplias poder enmarcar en lo que es utilidad pública e interés social. Entonces, realmente, ¿qué es utilidad pública e interés social? Y entonces así queda al arbitrio de las decisiones de los tribunales. También la resolución 47 de 2014 considero que restringe los derechos del extranjero a remesar al exterior. Establece que las personas naturales extranjeras que presten servicios a una empresa mixta, a las partes en un contrato de asociación económica internacional o a una empresa de capital totalmente extranjero, siempre que no sean residentes permanentes en la República de Cuba, podrán a su conveniencia remesar al exterior hasta el 66% de los haberes que perciban en el territorio nacional. Esos haberes deberán ser entonces depositados en cuenta corriente abierta a nombre de la persona natural extranjera de que se trate, en un banco autorizado a operar en el territorio nacional por el Banco Central de Cuba. Pero lo más lamentable de esta nueva ley de inversión extranjera, de esta nueva normativa, son los efectos jurídicos y sociales. En tanto, reafirman los patrones de exclusión, de discriminación que sufren los ciudadanos cubanos. Los cubanos que han podido acceder a nuevos y muy limitados espacios de desenvolvimiento económico no estatal están sometidos a una fuerte presión, por cuanto los gravámenes fiscales en forma de dispuestos confiscatorios, la inexistencia de mercados mayoristas para poder desempeñar sus negocios, el bajísimo poder adquisitivo de los presuntos clientes, el acoso agobiante de los inspectores estatales y una serie de absurdas medidas restrictivas que ponen muy en duda la voluntad gubernamental de abrir nuevos espacios de desenvolvimiento económico ante la manifiesta incapacidad de su gestión. Para garantizar un desarrollo programado del país, fortalecer el sistema socialista, satisfacer necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos, el Estado socialista ha limitado las facultades de disposición de sus gobernados sobre los bienes comunes, los personales, y ejercer la iniciativa económica privada sin autorización. Unido a prohibiciones de carácter administrativo, se unen otras de carácter penal relacionadas con la iniciativa económica privada. El artículo 228 del vigente Código Penal prohíbe a los ciudadanos realizar cualquier actividad de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios sin tener la licencia correspondiente. También sanciona al que realiza alguna actividad económica no autorizada en forma expresa por disposición legal o reglamentaria. A estas sanciones se les une también la acción de confiscación de bienes. Por otro lado, los inversionistas deberían ser conscientes de la necesidad de evitar consecuencias negativas para los derechos humanos, aun cuando las leyes nacionales y los estados no protejan estos derechos. Los derechos humanos son derechos inalienables que deberían ser atendidos siempre. Aquellos que operen en contextos como el cubano deberán ser conscientes del mayor riesgo que esto supone para los derechos humanos y actuar en consecuencia. Desde hace tiempo, algunos inversionistas han marcado su posición
desde la distancia a la espera de evolución de acontecimientos, dejando al margen las cuestiones de derechos humanos, lo cual es lamentable, el respeto a los derechos civiles y políticos, centrándose en su sistema económico, en la forma de poder conservar su inversión, que se garanticen los beneficios económicos. Obviamente desconocen que la maquinaria estatal socialista, donde el gobierno de La Habana, a partir de que ocupó el poder Raúl Castro en el 2006, advirtió que no se realizarían cambios esenciales en la configuración política del régimen, marcando una política a favor del continuismo. Queda claro para algunos inversionistas extranjeros que solo necesitan de un régimen que controle huelgas sindicales, estudiantiles, formas de resarcir daños ocasionados durante horario laboral. Las demandas les queda claro que sus necesidades básicas como empresarios estén cubiertas, más allá de las cuestiones de libertades democráticas, las cuales ocupan en algunos casos segundos planos. Para que sea seguro invertir en Cuba y que no se vulneren los derechos humanos, el gobierno cubano debe, como compromiso político, asumir públicamente la responsabilidad de respetar los derechos humanos, establecer un sistema de tribunales independientes, someterse a mecanismos internacionales establecidos para la solución de conflictos, ratificar los tratados internacionales de derechos humanos atemperando la legislación nacional con lo establecido internacionalmente. Además, debe identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los impactos negativos de las inversiones en los derechos humanos y establecer mecanismos de compensación seguros en pos de reparar los daños directos e indirectos ocasionados a los derechos humanos. Muchas gracias.